De nuevo aquí, continuando con el tema que habíamos iniciado sobre la armadura de Dios. Hasta aquí hemos aprendido que la vida cristiana es una lucha, es una constante lucha, es una lucha de todos los días, es una lucha en contra de nosotros mismos, en contra de la carne, en contra de los deseos del mundo, de la tentación, del pecado y por supuesto es una lucha en contra de Satanás. Hasta aquí hemos dicho que en esta constante lucha el Señor ha provisto para nosotros una armadura, su armadura, la armadura de Dios, para que podamos enfrentar esta lucha y poder salir adelante. Eso si nos vestimos de la armadura de Dios. Hemos considerado algunos elementos como el cinturón de la verdad. El cinturón era el elemento que le brindaba estabilidad y equilibrio al soldado romano en medio de la batalla, y nos habla de sujetar nuestros pensamientos a la palabra de Dios. Es el sujetar nuestros pensamientos a la palabra de Dios lo que nos da estabilidad en la vida cristiana. De manera que el cinturón, la verdad, nos habla de eso, sujetar nuestros pensamientos a la palabra de Dios. Hablamos también de la coraza de justicia, la cual le brindaba protección, flexibilidad, maniobrabilidad al soldado romano, puesto que era una coraza, vamos a decir, no rígida, sino articulada, conformada de diferentes partes o secciones, lo que le brindaba eso, maniobrabilidad en la batalla al soldado. Bueno, la coraza de justicia nos habla de la necesidad de ser justos, o bien sea rectos, íntegros, de andar rectamente en la vida. Y es que es la práctica de la justicia lo que nos puede brindar no solo protección, nos puede evitar que nosotros nos metamos en muchos problemas, y por supuesto nos puede brindar maniobrabilidad en la vida cristiana, sobre todo cuando estamos hablando de servirle al Señor y estamos hablando de la predicación del Evangelio. Ahora bien, vivir justamente en integridad y con rectitud, decíamos, tiene que ver con sujetar nuestras expectativas, en este caso nuestros sentimientos y nuestras emociones a las expectativas de Dios, o sea, con sujetar nuestros sentimientos y nuestras emociones a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Hoy, en un tercer capítulo, vamos a estar considerando un elemento más de la armadura de Dios. En este caso será el apresto del Evangelio de la paz. Efesios capítulo 6, versículo 15 nos dice el apóstol Pablo: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿De qué nos está hablando el apóstol Pablo? Del calzado del soldado romano. El caligas era el nombre dado a las sandalias de cuero usadas por los legionarios y miembros de los cuerpos auxiliares romanos. Ahí pueden ustedes estar mirando la imagen. Estas sandalias estaban formadas por una suela de tiras de cuero que se ataban en el centro del pie y en la parte superior del tobillo. En el uso militar, las suelas eran tachonadas con clavos de hierro, con el fin no solo de reforzarlas, sino de que le permitieran al soldado mejorar su tracción, la tracción del pie, o inclusive infligir mucho daño al patear con fuerza a su enemigo, una lucha cuerpo a cuerpo. Nosotros ya sabemos que tenemos una lucha contra nosotros mismos, contra la tentación, contra los deseos de la carne, contra el mundo, contra el pecado y por supuesto contra Satanás. Por lo tanto,
tenemos que decir que esta es una lucha ardua. Podemos decir que es como ir cuesta arriba. Una lucha que no solo es cuesta arriba, porque tras de que tenemos que luchar contra nosotros mismos, contra los deseos de la carne, los deseos del mundo, la tentación, el pecado, nuestro principal enemigo, Satanás, nos embarriala la cancha. Es claro lo que nos dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro, en el capítulo 5, en el versículo 8, que todo lo que Satanás hace, lo hace con el fin de destruirnos. ¿Recuerda el pasaje? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, buscando a quien destruir. Por eso, si se nos pone la vida, o si se nos ponen las cosas cuesta arriba, y además de todo eso, Satanás nos embarriala la cancha, en un ambiente como este, lo que necesitamos es de agarre extra. Y el apresto del Evangelio de la paz nos puede proporcionar ese agarre. Salmos capítulo 73, versículo 2. Dice el salmista, y si no el salmista, el autor del salmo, haciendo referencia a la lucha de un soldado en medio de la guerra, en el capítulo 72, en el capítulo 73, en el capítulo 73, en el versículo 2, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Porque el soldado, cuando iba a la guerra, tenía que usar una armadura y zapatos especializados que le brindaran agarre o mayor tracción. Entonces, en este caso, el salmista dice, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pies, pero me mantuve en pie. ¿Por qué el apóstol Pablo, hablando del calzado del soldado, por qué se refiere a él como el apresto del evangelio? Déjeme decirle que la palabra evangelio viene del griego evangelión y quiere decir básicamente doctrina, enseñanza o mensaje. Y es el término usado por el apóstol Pablo en esta ocasión para referirse a la palabra de Dios. No solo al evangelio que predicamos. A veces, según el contexto, tenemos que determinar de qué está hablando. En este caso en particular, el apóstol Pablo usa la palabra evangelión para referirse a la doctrina, a la enseñanza o al mensaje o a la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si la batalla es recia y además de todo eso nos embarrila en la cancha, vamos a poder salir adelante si calzamos el apresto del Evangelio de la paz. Si nuestras vidas, en pocas palabras, están cimentadas en la palabra de Dios, si ella es nuestra guía, si ella es nuestra fortaleza. En el libro de los Salmos, en el capítulo 1, en el versículo 1 al 3, el salmista es claro enseñarnos esta verdad. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Dice el salmista, bienaventurado el varón. ¿Qué? Bueno, no solo que no anduvo en consejo de malos,
sino que en la ley de Jehová está su delicia, y ella medita de día y de noche. ¿Cómo será? Como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. ¿Qué cosa tienen en común? ¿O qué cosa tiene en común el árbol mencionado aquí en el capítulo 1 del libro de los Salmos y un soldado? Bueno, eso es lo que tienen en común. En el caso del árbol, sus raíces están profundamente cimentadas en la tierra, y con ellas puede extraer el agua y todos los minerales y proteínas que pueda llegar, por decirlo de alguna manera, a necesitar para su crecimiento y para su desarrollo. Bueno, lo mismo el soldado. El soldado necesitaba el apresto, ¿verdad? El calzado especializado, tachonado con clavos de hierro para poder tener agarre y estabilidad, tracción. Así que el concepto parece ser el mismo. Ahora bien, ¿por qué se le llama el apresto del Evangelio de la Paz? Bueno, porque solo así vamos a poder mantener la calma y actuar con serenidad, controlando así nuestros sentimientos y nuestras emociones. ¿Cómo? Si estamos cimentados en la palabra de Dios. Una persona que está cimentada en la palabra de Dios puede tener paz, puede tener tranquilidad para pensar y tomar las decisiones correctas. Filipenses capítulo 4, versículo 7, dice el apóstol Pablo: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En San Juan 16:33 también el Señor Jesucristo dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aflicciones siempre vamos a tener. Tenemos una lucha ardua, recia. Tenemos una lucha contra nosotros mismos. Tenemos una lucha contra la carne, contra los deseos del mundo, contra la tentación, contra el pecado y contra Satanás. Se ha tomado como el blanco de sus maquinaciones, por decirlo de alguna manera. Y ha venido a robarnos la paz. Satanás sabe que cuando no tenemos paz, es fácil que nos deslicemos, es fácil que nos resbalemos, que perdamos la estabilidad emocional y espiritual. Y le voy a decir algo muy interesante: que nuestra voluntad se llegue a quebrar, que nuestra voluntad se quiebre. Y es cuando escuchamos a las personas decir: ya no puedo más, o sea, ya no aguanto, ya hasta aquí ya yo llegué, porque la voluntad se quiebra. Es exactamente lo que le pasa a personas que tienen algún tipo de adicción. Ya llega un momento en que ellos prometen, en que ellos ruegan, en que ellos suplican una oportunidad más y el apoyo de su gente y de su familia. Pero quieren que les diga una cosa: no pueden salir adelante, porque su voluntad es una voluntad quebrada, menguada. Bien dijo el Señor: el espíritu está dispuesto, ¿pero qué? La carne es débil. Muchas veces nosotros queremos, pero nuestra voluntad ha sido una voluntad que ha sido quebrada. Y si nuestra voluntad se quiebra, entonces nos va a costar permanecer de pie, de tal manera que no vamos a alcanzar la victoria en medio de la batalla, porque nos han robado la paz. ¿Acaso eso no es lo que hace, por ejemplo, un boxeador? Y vemos a dos tipos en igualdad de condiciones subidos sobre un ring, pero hay uno que comienza a burlarse del otro. Hay uno que comienza simplemente a provocar al otro, a sacar de las casillas al otro, hasta que se enoja. ¿Y qué es lo que dice el dicho popular? Que el que se enoja, ¿qué? Pierde. Y Satanás sabe eso, que sin paz, si nosotros no tenemos paz, tranquilidad, serenidad, para poder pensar
y decidir, vamos a tener una voluntad quebrada y a la larga vamos a dejar las cosas en el camino. Salmos capítulo 37, versículo 7 y 8. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Y a veces Satanás nos ataca de una manera que nosotros tenemos que como que morder la bala. Y a veces nos recomiendan porque nos provocan. Y a veces las personas nos sacan de las casillas. Y a veces inclusive se nos recomienda, mire, cuente 10, a veces no nos alcanza, a veces vamos por 2 billones y todavía no nos hemos tranquilizado. ¿Qué está diciendo aquí? Ante esas situaciones, ante esa circunstancia, guarde silencio ante Jehová y espere en él. No se altere. ¿Con motivo de quién? De los hombres malvados. Y en el versículo 8 dice, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Eso es solo posible si nosotros sujetamos no solo nuestros pensamientos, sino nuestros sentimientos y emociones y nuestra voluntad a la palabra de Dios. Si nosotros sujetamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. El apóstol sabía bien lo que hablaba cuando en medio de sus luchas tuvo que mantener la calma y no perder la paz. En el libro de Filipenses, en el capítulo 4, en el versículo 12, el apóstol dice, ustedes creen que yo hablo por hablar. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Hay días, dice el apóstol Pablo, que yo me he tenido que levantar y no tengo que desayunar. No tengo que almorzar, no tengo que cenar. No hay nada y me tengo que volver a acostar. Y al día siguiente tenía que emprender un camino de 100 kilómetros para ir y predicar el Evangelio. Y tuvo que mantener la paz, la tranquilidad para poder hacer su trabajo. ¿Qué dice en el versículo 13? Yo sé que ustedes saben lo que dice el versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque mi vida está cimentada en la palabra de Dios. Y al estar mi vida cimentada en la palabra de Dios, Dios ha producido en mí la voluntad, el coraje y la determinación de hacer las cosas. Dios me ha dado la paz, la tranquilidad, la serenidad para poder hacer las cosas. Es que eso es lo que pasa cuando nuestras vidas están cimentadas en la palabra de Dios. No solo vamos a poder mantenernos de pie aunque la tormenta arrecie, no solo vamos a poder tener estabilidad aunque nos embarrialen la cancha. Vamos a poder saber también qué es lo que tenemos que hacer, porque va a emanar de nosotros una voluntad y un coraje intrínseco que nos va a llevar allá o más allá de nuestras fuerzas. ¿No es lo que dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro, en el capítulo 1? No vamos a leer todos los versículos, particularmente en el versículo 8. Dice el apóstol Pedro, porque si todas estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y dice en el versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás.
¿Cuáles cosas? Las que menciona entre los versículos 5 y 7. Solo las vamos a mencionar. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pedro? Que un corazón lleno de paz es un corazón lleno de la palabra de Dios, seguro, estable, que nos proporciona la fuerza de agarre necesaria para mantenernos de pie en medio de la batalla, que nos brinda esperanza en medio de la lucha, aunque usted no lo crea, gozo y alegría y una fuerza de voluntad intrínseca capaz de todo, si sustentamos nuestra vida sobre la palabra de Dios. ¿Qué dice el libro de los Salmos en el capítulo 92? En el versículo 12 y 14, pues yo se lo voy a decir así. Dice que vamos a llegar a ser como la palmera. Ahí está la palmera en la playa, resistiendo los embates del mar, resistiendo los embates del viento, de la tormenta. Y ahí está, ahí permanece. Pues dice así en el libro de los Salmos, en el capítulo 92, en el versículo 12 al 14. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. En el mismo contexto, Salmos 92, 12 al 14, está escrito en el mismo contexto de Efesios 6, 15. Note cómo habla de la palabra justicia y de la palabra rectitud. Y está diciendo que la persona que cimienta su vida sobre la palabra de Dios va a ser como la palmera, va a ser como, dice aquí, como los cedros en el Líbano. Dice, aún en su vejez van a fructificar, van a ser vigorosos, van a estar verdes, van a dar fruto. Es que es la palabra de Dios, el cimiento de la fe. Sin ella no tendremos agarre ni estabilidad. No podremos mantenernos de pie y seremos fácil presa de Satanás. Conclusión. Hemos considerado 3 aspectos hasta aquí de la armadura de Dios, a saber, el cinturón de la verdad, el cual nos habla, como dijimos al principio, de sujetar nuestros pensamientos a la palabra de Dios. En un segundo capítulo consideramos la palabra o la coraza de la justicia. Y la coraza de la justicia habla de la necesidad que tiene el creyente de vivir íntegramente, de vivir rectamente. Bueno, la coraza de la justicia nos habla de sujetar nuestros sentimientos y nuestras emociones a la palabra de Dios. Y en este tercer capítulo hemos considerado el apresto del Evangelio. Y el apresto del Evangelio nos habla de sujetar no solo nuestros pensamientos ni nuestros sentimientos, sino de nuestra voluntad a la voluntad de Dios contenida en su palabra. Y es que el estar cimentado sobre la palabra de Dios es lo que nos va a dar el agarre, la estabilidad y la voluntad para hacer lo correcto en nuestra lucha contra el mal. Si vestimos la armadura de Dios. En Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo 13, encontramos una promesa. Dice el apóstol Pablo: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios va a darnos la fuerza de voluntad, el coraje que nosotros necesitamos si cimentamos nuestra vida
sobre la palabra de Dios. Él va a producir así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hasta aquí este capítulo. Nos vemos en un próximo capítulo, hablando de los otros elementos de la armadura de Dios. Que Dios le bendiga.